pidiéndole al sol. El final se acercaba, un paso veloz, sin voz, pues muda es. No, la verdad es que no recuerdo el porqué de la salida de Lalo. Creo que él tenía que irse. Fue algo que él tomó como decisión. No recuerdo muy bien por qué salió Lalo. Me parece que él ya tenía que regresarse a Guerrero, a Acapulco, donde estaba su familia, donde él había crecido, donde había nacido. Fue una decisión personal. La verdad, pues sí, estuvo fuerte, porque ya nos habíamos acoplado bastante a él. En todos aspectos, y él también se había acoplado mucho con nosotros, ¿no? Entonces, una persona sencilla, una persona sin afán de presumir absolutamente nada. Su talento hablaba por él mismo, su seguridad, su disciplina hablaba por él. Él no tenía, era muy callado, de vez en cuando hacía bromas, era no sé, era muy sencillo a pesar del talentazo que tenía, ¿no? Entonces fue una salida, fue algo muy fuerte lo que pasó con él, de que se decidiera salirse. Una persona igual muy sencilla. Es uno de las personas más sencillas que he conocido. Y muy fiel también, la verdad. Así que es una gran persona. Él ya se fue hacia Guerrero y se fue hacia sus lugares donde vivía. Ya no he tenido contacto con él, pero de lo que me quedé con él fue toda la parte de aprendizaje desde el inicio. Y nada, pues otra vez a buscar guitarrista. Me acuerdo que puse un anuncio en internet en estas páginas donde creo que encontramos igualmente a Kiki, donde necesitábamos un guitarrista, que Luna del Sol necesitaba un guitarrista y que eran canciones propias, que no eran covers, que teníamos toquines en puerta, y me escribió un argentino justamente que acababa de llegar a México. Y una vez más empezamos con la búsqueda de algún guitarrista, se hicieron algunas entrevistas. De repente apareció Tato Shab. ¿Qué tal? Soy Tato Shab, soy guitarrista argentino. Nací en Santa Rosa, La Pampa, una provincia un poco al sur de Argentina, y bueno, me vine a México en el 2008, en marzo. Llegué y bueno, ahí estuve viviendo en un departamento de Valderas, donde me acuerdo que como por el mes de abril vi en Mundo Anuncios, que era un clasificado por internet, vi que pedían guitarrista en una banda llamada Luna de Ozono. Que me dijo que le interesaba hacer el casting, y llegó Tato Shab. Y llegó el chavo en todo boludo. Los chicos agarran y me dicen, bueno, creo que hablamos por teléfono, no me acuerdo con quién, no sé si fue con Leo o con alguien, hablamos por teléfono, intercambiamos mails. Todo fue muy rápido, la verdad. Y ellos me dijeron, bueno, ¿querés jalarte un ensayo? Nosotros ensayamos por Constitución de 1917, que es un metro de Iztapalapa, creo que de las últimas líneas de ahí de Iztapalapa del metro. Y me dicen, bueno, jalate acá, venite para acá, que ahí te vemos, ¿no? Y de ahí nos vamos. Entonces digo, bueno, dale, o sea, déjenme que como algo. Creo que tenía que ahí merendar, la famosa merienda argentina, que tienes que tener, digo, yo no tomo mate, pero de repente tienes que tener algo ahí para comer. Entonces ahí comí algo y pues vámonos, ¿no? Me fui, viajé hasta allá. Creo que no llevé guitarra, creo que fui porque era, no sé si era como para hablar o todavía no era el casting oficial, no tenía que tocar las canciones, sino que era ir, conocernos, platicar, tocar un poco, que me vean a mí, ¿no? Y digo, bueno, a ver qué onda. Nos quedamos de ver en un metro, entonces se bajó alguien por él, se quedaron de ver. Entonces llegué a Constitución de 1917 sin saber, y yo en el MySpace de Luna de Ozono, que ya había visto antes, había visto que
había un tal Letzo Proyecta que él era ahí como un mandamás de Número Sono, que las canciones de él y su concepto y de acá y de allá, que era su estilo. Entonces digo, bueno, ¿quién será este Letzo Proyecta? ¿Quién será este pibe? Entonces yo llegué al metro y viene un chico como de frente que creo que ahí ya hemos visto de si vos sos y eso. Yo digo, no conocía como a nadie así quién era quién. Y viene y yo le digo, ¿vos sos Letzo? No, dice, yo no soy ese pendejo. O sea, bueno, perdón por el exabrupto, pero Leo, fiel a su estilo, fiel a su persona, fiel a cómo era él, que era un chico sin tapujos. No, él enseguida me hizo esa broma y yo dije, bueno, es más descontracturada la banda. En ese momento me di cuenta que era como más descontracturada la banda, como más tranquilo la onda, no era ahí como algo rígido, mamón, así como, no. Llegó, se subió al coche y estábamos todos lo acompañamos, ahí nos conoció a todos, con el desmadre que traíamos. Había muchísimo tráfico, eso sí me acuerdo que había muchísimo tráfico para llegar a esa estación de metro, que no recuerdo cuál es, y nos fuimos hasta Tláhuac, al lugar de ensayo. Me acuerdo que había tanto tráfico y tantas callecitas que teníamos que meternos, y la zona no era la mejor, la verdad, habrá que decirlo. Y yo creo que Tato creyó que lo íbamos a secuestrar, porque sí hicimos bastante tiempo, total. Y yo me meto en un carro, creo que era un carro rojo que conducía Kiki, la bajista, y creo que estaban todos los chicos ahí, y fue el laberinto más grande que yo haya cruzado en un auto, por calles y calles y calles interminables. Yo, que de repente decía, bueno, ¿dónde acá? Era ahí algo surreal. Hasta llegar a Tláhuac, o sea, fuimos desde Constitución de 1917 hasta Tláhuac, cruzamos toda Iztapalapa, yo creo, una buena parte, y no, yo estaba así de, ¿cuándo llegamos? ¿A dónde? ¿Y qué? Pero bueno. Llegamos ahí, se dio cuenta de cómo era la vibra entre nosotros. Llegamos al lugar de ensayo, y no se tocó alguna canción de Luna de Sono, sino que nos pusimos a llamear, justamente como para saber qué era lo que traía Tato como guitarrista, ¿no? Y llegó el chabón todo boludo. La verdad es que con toda la mamonería argentina que se puede tener, y toda la seguridad que tiene. Eso sí, antes de eso, pues obviamente nos pasamos por unas caguamas, obviamente. Entonces yo me acuerdo que enseguida que llegamos a la casa de Leo, fuimos a la tienda de enfrente a comprar unas caguamas, y lo más gracioso es que ensayamos y siempre decimos, bueno, ¿cuántas rolas vamos tocando? 4. ¿Cuántas caguamas vamos tocando? ¿Cuántas caguamas vamos tomando? 5. Siempre las caguamas superaban a las rolas que tocábamos, que ensayábamos. Pues llegó y dijo, con permiso, ahí les van las canciones, ¿no? Y se las chutó con unos solos que decías, bota, qué buenos solos se chuta, y además qué buenas bases musicales hace, qué buenos ritmos maneja, ¿no? Y se ajusta muy bien, se adapta muy bien, nos gustó. Así que creo que fue una edición muy rápida entre todos, en la que dijimos, sí, es un músico de muy alta calidad. Y empezamos, y la verdad es que en lo personal, puedo hablar de lo mío, a mí me sorprendió muchísimo. El argentino llegó también, me acuerdo, diciendo, bueno, yo soy argentino, vengo de acá, soy esto, y yo ya saqué mi primer álbum, entonces sabía lo que era música original, no era alguien que había tocado covers, o quizás si los había tocado, no nos había mencionado. Entonces llegó con un disco, que dice, este es mi primer disco, que se llama Lucy Blues. Me acuerdo que cuando lo enseñó, pues yo la verdad fui el primero que me lo apañé. Yo dije, no, yo lo quiero, este disco yo lo quiero. Llegamos a la casa que era de Leo, y creo que a mí me prestan una guitarra, no sé si yo llevé eso, no me acuerdo tanto si llevé o me prestan una guitarra. Y bueno, empezamos a hacer un jam, a tocar, a llamear. Creo que yo les llevé mi disco, el Lucy Blues, porque yo ya tenía un disco, y los chicos lo vieron todos, pero el Letzo, que ahí yo lo empecé a conocer, se lo apañó y se lo agarró él, para él.
Y así digo, bueno, ok, este es Letso, ¿no? Digo, bueno, ok, este chico tiene su personalidad. Ese primer disco que de hecho me dice el argentino que ya no tiene ninguna copia física, ¿no? Y yo sí tengo la copia física, incluso autografiada por él años después. Gran decisión, gran amigo, gran chabón y todo una bestia musical, el Tato Schaff. Además escuchen su música propia, está bien chida. Dramáticas las canciones, entonces nos encantó, la verdad es que nos encantó y teníamos tocadas en puerta, entonces quedamos de vernos al siguiente ensayo, pero ya con rolas que tenía que poner de Letso Proyecta ya para estar en puerta, ¿no? Porque él llegó en marzo, inmediatamente creo que lo conocimos porque en abril ya teníamos nuestra primera tocada, entonces fue una cosa inmediata que tenía que adaptarse y nosotros adaptarnos a él, ¿no? Pero salió bien, salió muy bien. Y como que fue en 2 días, porque me dijeron, bueno, ok, sí, nos gusta cómo tocas. Y quedamos a su vez a otro ensayo más, donde yo ya tenía que llevar las rolas preparadas. Y ese fue el verdadero ensayo, ese fue el verdadero casting, yo creo. Más allá que los chicos tuvimos química al instante con todos ellos. Entonces como que, digo, fue como algo muy natural. Entonces ya como cuando a la hora de yo tocar las rolas, creo que yo ya sabía que me quedaba con el puesto, ¿no? Como que no tenía que volver otra vez no, porque ya el primer approach, el primer topón, hubo mucha química con ellos y como que ellos me escucharon un poco llamear y yo toqué algunas cosas, obviamente a un volumen atronador, como siempre, aturdí a todos, tanto que Chato me dijo, ¿puedes bajarle tanto? Grande Chato, o sea, sí. O sea, yo toqué muy fuerte, muy alto, pero bueno, era para que me escucharan. Y súper estudiado, llegó muy bien amarrado, se aprendió muy bien las canciones. Entonces, fuimos al otro ensayo, al casting ya, como a la continuación, y ahí toqué las rolas originales ya, bien aprendidas. Yo rápidamente como que le compuse ciertas partes, hice ciertos arreglitos, ideé un par de solos y también como que copié muchas partes que Lalo, que era el anterior guitarrista, había tocado. Pues bueno, yo también las traté de hacer como parecidas, pero a mi estilo, ¿no? Pero más o menos como que respeté muchos arreglos y otros como que puse otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso fue. Está grabando ya. Se va a llover un poco, ¿no? Mira. ¿Qué es eso? Mira. Mira, ahora que está parando. Cuando yo te vi, no sé qué me hiciste brujería, pero te has convertido en una manía. Hace tiempo que tú ya estabas ahí, nunca me había fijado tanto en ti. Dime que el mundo está al revés, que a veces algo es y no es. Estábamos listos y pues nos fuimos a nuestro primer concierto, ¿no? Que fue en un bar en San Ángel que se llamaba el Osasuna Bar. Y el primer concierto fue en un bar de San Ángel llamado Osasuna, que hoy en día no existe, lo checamos y no existe. Pero tocamos en ese lugar y la particularidad que era un escenario muy angosto, entonces estábamos como todos de fila, era como muy rara nuestra disposición. Porque era realmente angosto el escenario, ¿no? O
si bien medía, no sé, vamos a ponerle unos 8 metros a lo mejor de ancho, pero a lo largo era como 1.5 metros, no más, o sea, era súper angosto. Entonces, ¿cómo nos acomodamos? Pues como en filita india, ¿no? Como si fuéramos, estuviéramos en aparador. Entonces, batería, bajo, no sé, voz, guitarra, teclados, ¿no? Entonces todos así parejitos, ni forma de poder decir al tecladista, hablar con el baterista, ni forma, ¿no? Porque aparte no podías pasar entre los oídos porque era realmente muy angosto, no podías ni moverte, o sea, apenas le caía la piel del micrófono. Horizontal, pero muy finito. Y bueno, tocamos, rockeamos, lo de siempre, ¿no? Mostramos actitud, todo, y todos me dijeron, y me acuerdo que el cantante del grupo de pop, que tocaba esta chica, vino y me dice, no, sos un súper guitarrista, tocas muy bien. Y digo, bueno, ok. Pasé ese primer recital. Me acuerdo que estaba un poco nervioso y ahí como que, bueno, no sé, no lo disfruté tanto. Fue como sacar la chamba y tratar de, bueno, hacerlo de uno. Pero bueno, para mí fue como toda una experiencia nueva. Me acuerdo que en esa tocada invité a mi hermana a subir al escenario y se subió a tocar con nosotros algunas rolas de las que ella cantaba, lo cual fue bastante padre, a la gente le gustó mucho ese featuring. Después nos fuimos, me acuerdo, al Ilvana. Tocamos en el Ilvana, que según yo, lo que me acuerdo, fue mi mejor concierto de toda esa gira. Ahí toqué mejor que todos los demás. No sé qué fue, o quizás sí, pero yo ahí toqué muy bien en el Ilvana. Otro bar que no recuerdo bien dónde está, pero que fue un muy buen concierto. Creo que ahí fue mucha más gente y fueron todos los seguidores de Luna de Ozono. Fue la presentación como tal de un argentino, el nuevo Tato, el nuevo guitarrista que llegaba a la banda Luna de Ozono. Y yo me emocioné tanto, me acuerdo que me emocioné tanto que hay una foto por ahí donde en el solo justamente de Lloro, al final, creo que duró, si la rola, no sé, el solo duraba, por decir algo, 2 minutos o menos, algo así, creo que duró como 5. Pero el argentino le dio tanto sentimiento a esto que yo hasta me hinqué. O sea, me hinqué de plano de decir, está increíble esto, ¿no? Qué forma de sonar estas canciones. Me fue muy bien ahí en el Iván. Ya después en los siguientes toquines ya me llevé como mucho mejor, ya estuve como mucho más suelto, ya como que pude tocar más tranquilo, mejor según yo. O sea, tocamos en el mesón de la guitarra, que me acuerdo que hay fotos de ahí del mesón de la guitarra. Después tocamos más adelante, no recuerdo si antes o después fue en el mesón de la guitarra. También tocamos en otro barecillo que no recuerdo bien el nombre. El chiste es de que teníamos ya varias tocadas en puerta y el argentino se acopló muchísimo con nosotros. Poco a poco se fue soltando él también al darse cuenta que nosotros estábamos muy alivianados, que no había nada, ¿no? Que estábamos bien desmadres y bien bebedores. Y llegó el momento de irnos a Cholula, a una pulquería allá en Cholula, Puebla. Entonces fuimos a Cholula, a Puebla. Fuimos a una especie de... no, era una pulquería. Por dentro de la pulquería era algo muy estrafalario. Que yo en ese momento llegué y dije, bueno, ¿what? ¿Qué es esto? ¿No? Una pulquería, y de por sí las pulquerías pues siempre tienen su estilo, y amén por el pulque, pues es lo mejor. Que pues por lo mismo nos pagaron creo que el transporte. Entonces el transporte era un camión donde era de ida y regreso. O sea, nada de que nos quedamos en el hotelillo, paguen los viáticos, no. Era llegar, tocar y regresarse. Y sí, pues llegamos, tocamos, fue una tocada rara, porque pues era en otra ciudad, nosotros medio acoplados todavía estábamos como viendo cómo tocábamos. El lugar no tenía muy buen sonido, eso sí me acuerdo. O sea, sí tocamos bien, pero yo sentí ahí que tampoco fuimos, no brillamos tanto. Pero lo más gracioso de esto es que después del recital se armó un partido de fútbol en la calle, y eso fue lo mejor. Fue lo más disfrutable, gracioso y genial. Y no sé si antes o después de tocar, es una anécdota que tenemos que ahí hice una buena conexión con el argentino, porque empezamos de la nada, se armó una cascarita de soccer ahí en la calle. Y pues le dije al argentino, ¿qué onda? ¿Le entramos? Pues le entramos, ¿no? Y él se fue de un equipo, yo estuve en otro, me acuerdo. Y pues empezamos a jugar, ¿por qué no un partido en la calle? Allí pues, estaba la pulquería, y estaban los conciertos, estaba el bar, y donde íbamos a tocar, o ya habíamos tocado, no recuerdo. Pues antes o después nos pusimos a jugar fútbol y fue un buen rato, me acuerdo bastante.
Y bueno, y después nos regresamos muertos porque fueron bastante seguidas estas fechas, entonces ya nos regresamos en calidad así de bulto en el colectivo a México, a la Ciudad de México. Y creo que ahí con Tato empezó como realmente una muy buena conexión con él, ¿no? Como amigos quizás, ¿no? Entre Tato, Letzo, guitarrista, voz, de ir tomando esa dirección de las personas que están enfrente. Yo como frontman, como vocal, pues tienes que tener una presencia, que es la pirámide de lo que representa toda la banda, ¿no? Y yo siempre he pensado que en segundo término siempre está, digamos que estaba el guitarrista. Entonces el guitarrista también se acoplaba mucho conmigo, entonces era un Axl Rose / ¿no? Era como una cosa que dábamos un Bon Jovi Ricky Zambora, o sea, una cosa así como muy presencial. Y yo, la verdad, ya en esos toquines, porque yo creo que fueron los toquines más que los ensayos, empecé a conectar con Letzo, ¿no? Con el cantante. Empecé a conectar y ya éramos como el típica banda que tiene el guitarrista y el cantante, ¿no? Los compinches, ¿no? Entonces ya con Letzo de hecho íbamos en los camiones, íbamos juntos, platicábamos, ya como que empezábamos ahí a hacer una dupla de guitarrista-cantante, que eso es muy del rock, ¿no? Y a mí me gustaba, ¿no? que tenga eso en una sola. Y a eso sumarle la presencia de una mujer con un bajo enorme, como era Kiki, con un sonido súper fuerte, unas secuencias de unos teclados, de un greñudo que era Ishat, así, tocando los teclados y sacando sonidos ahí todos bizarros, y pues Leo en la batería, que cada vez su nivel pues iba subiendo, ¿no? Entonces, esa banda realmente también, recuerdo esa configuración, estuvo bastante, se oía bastante fuerte y bastante potente. Fuego en el fuego, el agua se evapora con la sal. Voy descubriendo tu piel y unas fronteras con el mal. Te invento un cuento en donde el principio es el final, y poco a poco se vierte el macho líquido vital. No sé qué hacer. La banda entonces ya estaba bien amarrada, ¿no? Entonces necesitamos resacar un demo, necesitábamos un poquito más de marketing con las nuevas fotos, con la nueva imagen, y el hermano de Kiki, que era fotógrafo, nos propuso hacer una sesión de fotos. Después que terminamos el tour, hicimos una sesión de fotos en donde yo vivía, ahí por el Metro Valderas. Subimos a nuestra terraza, subimos a la azotea, y bueno, y de ahí tomamos unas fotos bien lindas, todos juntos, que de repente se veía como que parecía un barco, parecía un barco la azotea con todo ese decorado, y bueno, fue muy linda. Y en la azotea de su casa pues hicimos la sesión de fotos, y nos tomó varias fotos el hermano de Kiki, las cuales nos ayudaron muchísimo para poder promocionar. Esperamos a que diera la noche, y después de la noche nos fuimos por ahí cerca, había un parque, y nos fuimos a tomar otras fotos ahí en el parque, también en otros lados de la calle. Pues hicimos una buena sesión de fotos y empezamos con el marketing con esta banda. Y sí, después salimos a caminar y nos tomamos otras fotos en una placita muy cercana ahí a donde yo vivía, a Valderas, y después también ahí en donde está Telmex, donde está la torre de Telmex. Quedaron ahí inmortalizados nosotros, pero bueno, un lindo recuerdo esa sesión de fotos.